en general, eh, es importante ver dos puntos que son como cruzados a todo lo que hemos visto. Uno es el tema de Leisa, que es una, por decirlo así, como una especie de género musical, una expresión cultural de una parte específica de Japón. Acá hemos visto que el taiko ha estado presente siempre en la historia de Japón, pero ahorita nos vamos a concentrar en una parte puntual que es el Eisa y una parte específica geográficamente hablando, que es Okinawa, que son las islas que están al sur de Japón, en la prefectura más al sur de Japón. Y estamos hablando de la innovación de Leisa. ¿Por qué? Porque Leisa también tiene una historia bastante larga que vamos a intentar resumir en la presentación del día de hoy. Entonces, no podemos empezar a hablar de Matsuri Daiko sin hablar de Leisa. Pero, ¿qué es el Leisa? Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. El Leisa es una danza tradicional que se realiza y es originaria de la isla de Okinawa. De hecho, parte de esta historia la hemos empezado a ver como el preámbulo, un poco lo que nos contaba en la historia del budismo, es cómo el Eisa llega a Okinawa específicamente, en los tambores, el taiko, ya como parte de una representación religiosa, como vimos, de parte de ceremonias religiosas, pero ¿cómo es que esto va cambiando? En las ceremonias, en los eventos de Obon, Obon es una festividad tradicional, de hecho en muchas partes de Asia, no solamente se celebra en Okinawa, se celebra en Japón también, se celebra en China continental, se celebra en Taiwán, y dicho de una manera medio rápida, es como un festival de los muertos. Se considera que en esta fecha, que son 3 días por lo general, lo que varía de región a región, los espíritus de nuestros antepasados vienen al terreno de los vivos a pasar esos días con nosotros, y el lobo, y específicamente el taiko en este caso, cumple un rol de acompañar a estas ánimas que vienen a acompañarnos. Entonces es una forma de guiarlos y de estar presentes durante este recorrido, mientras ellos van desde el cementerio hasta nuestras casas, y en el transcurso de este movimiento es una forma de llevarlos a ese tránsito. Sin embargo, esto es algo que existió desde hace mucho tiempo. El Eisa se considera que ha existido desde hace muchos años ya, desde que antes Okinawa se llamara Okinawa, y fue algo que fue mutando y transformándose conforme fue pasando el tiempo, ¿no? El Eisa, y de hecho de una forma similar a muchas expresiones culturales acá en el Perú, también es muy diferente de región a región. Si bien Okinawa no es una isla muy grande, incluso así, si uno va a diferentes regiones de Okinawa, puede encontrar diferentes formas de Eisa. ¿Cómo son diferentes? Son diferentes en qué sentido. En algunos casos el Eisa se baila, tocando Sanshin, que es un instrumento de 3 cuerdas, del cual deriva el shamisen que conocemos en Japón. En algunos casos se usa el odaiko, pero en algunos casos también se usa el shime daiko, que también lo mostraron en las presentaciones anteriores. En algunos otros casos se utiliza otros instrumentos como yotsudake, o incluso a veces pequeños gongs. A veces se compone solamente de shime daikos, a veces solamente de parangus, que es una especie también de instrumento que no hemos visto hoy día, pero que lo van a ver en la presentación más adelante. Entonces, cada región tiene una especie de eisa en particular. Cada región tiene una forma de mostrarlo, aparte de vestimentas y colores típicos de la región en la que se vayan presentando. También como muchas cosas que pasaron en Japón y particularmente en Okinawa, gran parte de la historia de Eisa también se ve afectado por un evento que marca la vida no solamente de Okinawa, no solamente de Japón, sino de todo el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Obviamente en el transcurso de la guerra fue muy complicado mantener este tipo de tradiciones, y luego de la ocupación americana y de la asimilación por parte de Estados Unidos, y luego la posterior reincorporación de Okinawa al gobierno de Japón, muchas tradiciones culturales se ven en un proceso de transformación, y el Eisa no es la excepción. De hecho, el Eisa pasa por un proceso de cambio muy marcado que está relacionado justamente al tema de la ocupación. Específicamente en la región de Kosa, que es en la parte de Okinawa-shi, en Okinawa, era una región que estaba muy vinculada al turismo, y al momento de salir la fuerza de ocupación de Kosa, donde había una base americana, se cuestionan un poco cómo es que vamos a hacer nosotros ahora para mantener la tradición, pero al mismo tiempo lo turístico. Era una región muy turística en Okinawa, y ellos deciden, bueno, vamos a hacer un concurso. Que en ese momento, bueno, de hecho el concurso todavía existe a la fecha, solo que ya no es un concurso, que es el Sento Eisa, es un concurso en el que hacían competiciones en que las agrupaciones, como les dije, de diferentes lugares de Okinawa, podían presentarse. Pero un poco por parte de este proceso de aculturación, el Eisa empieza a mutar y empieza a cambiarse, y surge algo que se llama el Sosaku Eisa. Sosaku significa moderno en este caso,
Y empiezan a haber diferentes cambios y diferentes formas de expresión. Por ejemplo, la más importante es que, una de las más importantes es que Leisa ya no viene, Leisa, a diferencia de ese tradicional, ya no se circunscribe a una región específica, ¿no? Ya no hablamos del grupo de Leisa de Okinawa, ya no hablamos del grupo de Leisa de Kita-Nakagusuku, por ejemplo. Hablamos de grupos de Leisa en los que todos los que quieran pueden participar. Porque la idea justamente era poder retomar esas tradiciones y no estar circunscritas y utilizar esto como una limitante, por un lado. Y por otra parte también empieza a ver el tema de que para atraer a los jóvenes y atraer a nuevas generaciones empiezan a usar otras canciones. De repente nosotros de cara acá nos dicen, bueno, todo a mí me suena tradicional, ¿no? Pero ponernos en ese contexto en los años 50, dejar de utilizar canciones que hablaban más de un lado ceremonial y se hablaba más de un lado moderno o utilizando incluso otros géneros musicales y otros instrumentos, se empieza a hacer esta gran modernización de Leisa, del cual Matsuri Daiko es una parte. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Matsuri Daiko en particular es uno de los grupos con los que este cambio a Sosaku Eisa pasa. No es el único grupo, definitivamente, pero es uno de los grupos que surge en este cambio, ¿no? Y como les decía, Ryukyukoku Matsuri Daiko suena un nombre muy largo, pero hay una razón. Ryukyukoku es el reino de Ryukyu. Ryukyu es el antiguo nombre con el que se conocía a los archipiélagos que actualmente es una prefectura de Okinawa. Matsuri significa fiesta y Daiko, como vimos, es taiko, ¿no? El tambor. Entonces, todo junto significa el festival de tambores del reino de Ryukyu. Este nombre también tiene una intención de por sí, que es justamente regresar a la tradición, regresar a lo que significa originalmente toda la vasta cultura de Okinawa, pero al mismo tiempo del lado de Sosaku Eisa, teniendo esto como herramienta para atraer a más gente, para justamente conectar con la juventud que justo después de este periodo de guerra y posterior ocupación necesitaba ese algo que lo viera atraer a las raíces. Y eso es lo que buscaba Ryukyukoku Matsuri Daiko, ¿no? Originalmente se funda en el 82, la primera filial que se funda en Okinawa se funda en 1982 por Takeo Medoruma. Y la idea justamente era tomar esta corriente que era el Sosaku Eisa y convertirlo en esta forma de transmitir y hacer esta nueva versión de Leisa. Como decía, Ryukyukoku Matsuri Daiko no es la única agrupación que lo toma en este momento, pero sí probablemente fue una de las que tuvo más acogida en ese periodo. Si pasamos a la siguiente, porfa. Actualmente, si han sacado las cuentas, Matsuri Daiko acaba de cumplir 42 años como agrupación, desde la fundación de la primera filial en Okinawa. Actualmente tiene 47 filiales dentro de Japón, solo en Japón, y alrededor del mundo tiene presencia en América en general, América del Norte, América del Sur. En Europa tenemos una filial también, e incluso en Asia misma. Estados Unidos está muy representado porque recordamos que Estados Unidos es uno de los lugares que tiene mayor migración japonesa y específicamente okinawense. Y en el caso de América Central del Sur, la filial de Brasil es la que agrupa mayor cantidad de filiales, con 11 filiales, principalmente en el estado de São Paulo. Y un poco, ¿por qué traemos esto a colación? ¿Por qué son tantas filiales? Porque esa era un poco la idea de Matsuri Daiko desde que se funda, ¿no? La idea es difundir el Eisa a través del mundo, ¿no? Que no sea esto es Eisa solamente de Okinawa, sino esto es Eisa una forma de transmitir lo que significa Okinawa para el resto del mundo. Y bueno, un poco esta parte de la presentación también hablaba sobre el tema de la innovación en Eisa, que es la diapositiva siguiente. ¿Por qué hablamos de innovación de Eisa en particular? Porque, como les comentaba, el Sosaku Eisa pasa a tomar muchas cosas del Eisa tradicional, pero innovarlas, que ahora nos parecen normales, pero es justamente parte de ese proceso de transición. Una de ellas, por ejemplo, es la presencia de mujeres. Suena raro, porque en realidad dentro de la Eisa tradicional, las mujeres sí participaban dentro de los paredos, ¿no? Dentro de las caminatas y dentro de los pasacalles. Sin embargo, las mujeres en un Eisa tradicional, por lo general, esto puede variar de región a región, pero por lo general, las mujeres no cargan un taiko. ¿Por qué? Porque se considera que pesa mucho y porque las variantes que utilizan las mujeres para bailar son distintas. Sosaku Eisa y Matsuri Daiko es una de las agrupaciones que toma eso, las mujeres también pasan a tocar taiko. Ahora, de nuevo, les decía, es algo completamente normal, pero lo comparas con un Sosaku Eisa y con un Daito Eisa y es algo que no suele pasar. ¿Qué más cambia Matsuri Daiko? La siguiente, por favor.
es la presencia de juniors. Tradicionalmente, cuando se hace un Dento EISA, los niños sí participan, pero no participan específicamente en una coreografía, porque es algo que está marcado, está dentro de un paredón, entonces también temas logísticos es que se te puede perder un niño en el camino, etc. Pero parte del Sosaku EISA justamente es atraer a la gente en general, y los niños son una parte principal de, como les decía, Matsuri Dai, ¿qué significa eso? Festival, alegría. ¿Y quiénes tienen más alegría que los niños? ¿No? De hecho, yo tengo 8 años en la agrupación y les puedo asegurar que no hay día que no me sorprenda de que estemos en una presentación, nosotros estamos súper cansados, ya no tenemos oxígeno y ves a un niño bailando al costado tuyo como diciendo, oye, sí, esto es súper fácil. Y eso es un poco lo que quiero transmitir al final también, ¿no? Es la alegría de lo que transmitimos, y al final estamos en una festividad, ¿no? Es un Matsuri, es el celebremos, y pues los niños son la principal forma de mostrarlo como presencia dentro de este grupo. Y Matsuri Eiko también ha tenido presencia allí desde hace muchos años, y siempre ha sido también una bonita forma de que desde niños ellos entiendan un poco la importancia de la cultura, la importancia de lo que buscamos como agrupación transmitir, y de dónde vienen, aunque eso también es un punto importante, así como mencionaba que las mujeres forman parte del grupo, es que esto de nuevo puede ser súper fuerte, también una de las grandes innovaciones o cambios de Sosaku EISA es ser abiertos a todo, y específicamente Matsuri Eiko es un gran ejemplo de esto, ¿no? Mucha gente alguna vez en alguna presentación me acerca y me pregunta, oye, ¿cómo puedo ser parte del grupo? Y bueno, hacemos una convocatoria, está atento a nuestras redes y puedes participar. Ah, pero no tengo que ser Nikkei, no tengo que ser parte de Okinawa. Y es no. ¿Por qué? Porque la idea es transmitir cultura, no transmitir tu legado o tu apellido, si quieres. Es cómo tú, seas quien seas, puedas ayudarnos. Si está compartiendo esta visión con nosotros, es una forma de seguirlo transmitiendo. Entonces esa es también la idea de esto abierto a todos. Y la siguiente, porfa. Esto también suena simple, pero también significó un gran cambio. Y de hecho lo van a ver no solamente con los uniformes de nosotros, también con los uniformes de las otras agrupaciones que están participando hoy día, que es justamente el cambio en los colores, el cambio en las modalidades. Eso Sosaku EISA te permite salir de esa tradición de decir, oye, no, esto se tiene que tocar exactamente así, y tu pie acá y tu pie allá. Y es como, no, innovemos porque al final se trata de traer más gente y de que más gente comparte esto con nosotros. Y ya no es solamente tener pasos marcados de un EISA tradicional, sino, ¿por qué no metemos estas otras cosas? ¿No? Y una de las cosas que incorpora Matsuri Daiko dentro de las coreografías es el tema de pasos de karate, pasos de kata, como parte también de una estilización, pasos de odori en los bailes más delicados. Al final todo trata de cómo nos ayuda estos elementos a transmitir y a contar una historia. Y el hecho de que sea Sosaku EISA nos permite un poco poder, a través de estos medios, ayudarnos justamente a contar la historia. En este caso, son herramientas. Si pasamos al siguiente, por favor. La filial Perú, particularmente, acá hay una historia muy interesante, que bueno, como podrán ver por el lado izquierdo de la presentación, justamente acabamos de cumplir 25 años, tenemos 25 años en un par de semanas, literalmente lo acabamos de cumplir. Actualmente la filial de Perú cuenta con 2 filiales, por la redundancia. Esto se funda originalmente, es una historia que me gusta mucho contar porque creo que dice mucho de este propósito de transmisión. Se fundó originalmente por una idea de la AOP, la Asociación Okinawense del Perú. ¿Con qué motivo? Con la celebración del centenario de la inmigración japonesa, que fue en 1999. En ese entonces lo que se dice, queríamos hacer un número, se quería hacer un número que fuera masivo, que fuera con una participación grande de gente. Vamos a buscar poder tener un número que pueda llenar toda la cancha a los que alguna vez han ido al estadio de la ELU. Y se dijo, bueno, vamos a ver cuántos conseguimos, y consiguieron 100 personas. Pero hoy tenemos un montón, tenemos 100 personas. Pero bueno, si tenemos 100, vamos a tener 200. Y tuvieron 200. Y tuvieron 300. Llegaron a ser 420 personas en el escenario, en el centenario de la inmigración japonesa. Personas jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, niños, con una sola idea. La idea de vamos a hacer un número para celebrar el centenario de la inmigración japonesa en Perú. Y fue un número que se presentó, de hecho, si alguno tiene la oportunidad de estar en YouTube, búsquenlo. Se presentaron un par de canciones y fue algo que impactó tanto a la gente que vino a enseñar EISA a Perú, porque hasta ese momento había habido cosas muy puntuales, pero nunca una representación tan grande, que impactó tanto a los sensei que vinieron de Okinawa, que dijeron, oye, ustedes tienen el potencial de fundar una filial acá.
Y la celebración del centenario fue en agosto, si mal no recuerdo, y ya luego en septiembre se determina que se funda la filial de Matsuri en Perú, con ese antecedente. Luego la filial Lima Norte, que actualmente, bueno, desde el inicio se estaba ensayando en lo que era el colegio Hideo Noguchi, aún siguen estas instalaciones, y ellos también ya tienen 10 años desde su fundación, ambos compartiendo esta difusión, la idea de difundir el Eisa, ¿no? A través de la cultura de Okinawa, a través del Eisa particularmente. Esta es como la historia así un poco resumida de lo que ha sido el grupo, de cómo hemos podido participar en estos diferentes eventos. La siguiente, por favor. Y para los que han visto los Matsuris de Elbo, es algo en el que siempre se suele participar. Estamos presentes en otros eventos de la colectividad, a veces en eventos que no son necesariamente de la colectividad. La idea siempre siendo ayudar a difundir y a transmitir lo que significa el Eisa. Y con esto en particular, yo queríamos cerrar con una representación en particular, que es lo que le vamos a presentar ahora a terminar esta conversación. ¿Puedo pasar la siguiente, por favor? Sí. Que es un ejemplo específico de lo que le venía contando, ¿no? Si bien Matsuri Eiko tiene muchas canciones, tiene un repertorio relativamente amplio, y en el cual hay muchas canciones con diferentes rangos de emociones, alegres, tristes, sentimentales, etc. La canción que les hemos traído el día de hoy es una canción que se llama Tokyo Koe. Tokyo Koe es una canción de una agrupación que se llama HY. HY es una agrupación que es de Okinawa. Algunos la conocen, algunos no, pero les cuento un poco la historia. Esta agrupación tiene muchas canciones, algunas modernas, algunas más de un estilo rock, algunas, digamos que tradicional, que la definición tradicional siempre puede variar mucho. Y dentro de sus canciones está esta canción particular que se llama Tokyo Koe, que la traducción vendría a ser como una especie de la voz del tiempo, la historia a través del tiempo. Y lo que busca contar esta canción en particular es una rememoración de cómo conectamos como de generación en generación con las historias que nos han venido pasando. Particularmente habla de las vivencias que se tuvieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros oji, nuestras oba, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y cómo estas vivencias van a través de las generaciones, ¿no? La canción de hecho empieza con la frase de Mukashi no hanashi okita no san. O sea, hace mucho tiempo yo escuché estas historias. Y acá me permito tomar un pequeño paréntesis porque esta canción para mí particularmente me habla de formas muy personales. Uno, porque habla de esa historia, ¿no? Te dice, me acuerdo cuando mi abuela me contaba las historias de un pasado en el que no podías casarte con quien querías. Me acuerdo cuando mi allí contaba que tenías que seguir trabajando y no había tiempo para mirar atrás. Pero también porque yo tuve la inmensa suerte de participar en una beca cultural hace ya 5 años. Y tuve la inmensa suerte, adicional de esa suerte, de que en esa beca pude conocer, aparte de la agrupación de Chihuahua, específicamente a Hide, que es el cantante de esta canción. Y fue justo antes de que ellos vinieran acá a Perú. No sé si se acuerdan que en ese año ellos vinieron a cantar acá. Y una de las cosas que él nos comentó a nosotros como becarios fue, esta es una canción que nosotros creamos con la función de que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, entiendan esto. Entiendan que es un pasado doloroso, entiendan que es un pasado triste, pero es un pasado que no debemos olvidar. Es un pasado que nos habla a nosotros, no como generación de tal o cual año, no como ni siquiera como okinawenses o como peruanos, o como ciudadanos del mundo nos habla, porque todos pasamos por esta guerra, todos pasamos por estas experiencias. Y es como nosotros no debemos olvidar lo que esta gente detrás nos vino a enseñar. Fue lo que a mí me quedó mucho en la mente, porque Metal también me dijo, nosotros cantamos esta canción en Okinawa, y de todas las canciones que cantamos, es la que menos siento que la gente se emociona. Y a mí me dejó mucho pensando eso, porque dije, yo la primera vez que lo escuché, bueno, la primera vez que lo escuché no porque no entendía el letra, pero la segunda, la tercera vez cuando ya busqué qué cosa decía, a mí me llegó al corazón, a mí me hizo llorar, porque me hizo acordar de mi oji, mi oba, y las historias que ellos tenían que contar.
Y él me decía, no, en Okinawa la gente no se emociona. Me dice, yo siento la emoción cuando voy a cantarles a ustedes. Cuando voy a Latinoamérica, era la primera vez que venía a Perú, pero cuando yo voy a Brasil, cuando voy a otras partes donde hay una comunidad, siento que ustedes lo viven mucho más. Para mí es importante eso, o sea, la transmisión de este mensaje. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque, y voy a ir mencionando como que partes de la letra aquí. Por ejemplo, una parte de la canción dice Atatakai namida o mite omotta yo. Las lágrimas calientes de mi oí me hicieron pensar en esto. Dareka ni tsutsae nakia. Esto se lo tengo que contar a alguien. Bokura ga tsutsae nakia. Es algo que nosotros tenemos que transmitir. Y un poco ya para ir cerrando y contarles un poco de específicamente Matsuri Aiko dentro de la historia de esta canción. Esta es una canción que específicamente HY le pide a una agrupación que se llama Ryukyu Kobo Dojo, que le cree la coreografía. Y ellos hacen una primera versión de la coreografía. Y luego Matsuri Aiko toma esta coreografía y en conjunto crean una versión en particular, que es la que vamos a presentar el día de hoy. Ellos la presentan en un festival también de Asia que se llama el Chinmani. Y es una canción que particularmente para Matsuri Aiko, y creo que particularmente para nosotros, integrantes de la agrupación de Perú, de la filial de Perú, nos mueve un montón justamente por esto, ¿no? Siempre cuando nos toca bailar esta canción, yo recuerdo esta parte en particular, que a mí me lleva mucho a la emoción, que dice, Kyomo mata hitotsu, o sea, hoy también un recuerdo, Dakara boku tachi wa, por lo tanto nosotros, Sugisarareru Kyoku, nosotros debemos ponerlo en esta canción. Kono uta ni no setasa. Todo que nakia anatae. Y esta canción, nosotros debemos tomar este significado y transmitírselos a ustedes. Es un poco esta misión que tenemos como agrupación de difundir la cultura de Leisa la cultura de Okinawa a través de Leisa. Particularmente esta canción es una representación de lo que significa para nosotros este propósito. Así que, sin más palabras, los dejo con la agrupación Ryukyu Kobo Matsuri Aiko y la canción Te Quiero Play.